Parece ser que Kubrick tenía la intención de adaptar Relato Soñado de Arthur Schnitzler, ¿no? Por lo menos desde los 60, ¿no? Si no es que desde finales de los 50. En todo caso, Kubrick nunca tuvo interés en realizar una adaptación, diríamos, de época, ¿no? Que se ubicara directamente en la Viena de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Como sucede en la novela de Schnitzler. Y bueno, mutatis mutandis, ¿no? La historia eh, de Relato Soñado y de Eyes Wide Shut, ¿no? Es básicamente la misma, ¿no? Excepción hecha de los personajes de Víctor Ziegler y de Sandor Savos, ¿no? Que no tienen equivalente en la ficción de Schnitzler, además, ¿no? De la secuencia de la fiesta del inicio de la película y de la notable secuencia del ritual, digamos, estilo satánico de la fiesta sexual en la que se cuela Bill. Pero bueno, ninguna de estas variaciones modifican, creo yo, la esencia del relato de Schnitzler, ¿no? Sin embargo, creo que la verdadera transfiguración, ¿no? La lleva a cabo Kubrick en La confesión del sueño de Alice, ¿no? Ya desde la discusión inmediatamente posterior al baile de los Ziegler, ¿no? Tenemos noticia del recelo que Alice siente frente a la mirada paternalista y condescendiente de Bill, ¿no? La mirada que básicamente cancela el deseo de Alice o cancela a Alice como agente de deseo, pues, ¿no? Pero es hasta después de que Bill, ¿no? Regresa de la fiesta del culto sexual, ¿no? Que Alice lleva a cabo, diríamos, su venganza, ¿no? Confesándole a Bill que su estridente risa del sueño era básicamente una burla en su contra. Y bueno, el conflicto marital, no obstante, logra resolverse luego de que Bill es capaz de reconocer, digamos, el mar de deseo sexual que se esconde detrás de las máscaras burguesas, ¿no? Tanto de las máscaras de los participantes en el culto sexual como de las máscaras de marido y esposa de su propio matrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la línea final de Alice, ¿no? Que prescribe que lo que ella y Bill necesitan es coger, ¿no? And you know, there is something very important that we need to do as soon as possible. What's that? Fuck. Permite, digamos, restaurar el vínculo marital y nos ofrece, digamos, un final hasta cierto punto optimista, digamos, en medio de todo el ambiente aburguesado, ¿no? Y tal vez a eso se refería Christian Susan Harlan, ¿no? La pareja de Kubrick, cuando dijo, voy a citar lo que dijo, dice, creo, dice Christian, o dijo Christian, ¿no? Creo que fue una muy buena película para ser realizada por una persona mayor, refiriéndose a Kubrick en su adultez, porque la que, como les digo, quería hacerla desde los 50 y la hizo hasta finales de los 90, ¿no? Continúo, dice, con la perspectiva que da el tiempo. Sigue Christine, uno se vuelve más amable y honesto consigo mismo a medida que crece y creo que Stanley era mucho más pesimista y cínico de joven. La mayoría de nosotros nos volvemos más amables con la edad, incluso más serenos. Y él, sin duda, era más optimista que yo a veces. Hasta ahí, Christine, ¿no? Se trata, no obstante, de un optimismo burgués, a mi juicio, por lo menos, ¿no? O de un optimismo en torno a las relaciones burguesas una vez que se ha solventado el problema de la represión, ¿no? Tan pronto como uno contrasta la historia de Kubrick con la novela de Schnitzler, ¿no? Puede notar que Kubrick transfiguró el relato de Schnitzler en un sentido, digamos, más conformista. Y es que en el original de Schnitzler, ¿no? El conflicto de pareja no es la represión y la ulterior liberación del deseo bajo la forma restaurada de la fidelidad marital, ¿no? Y aquí es significativo que la clave de acceso a la fiesta es Fidelio, ¿no? Porque es como la clave que da el hilo conductor de toda la resolución del conflicto en la película de Kubrick, ¿no? Bueno, el problema, en cambio, en Schnitzler es la forma misma de la fidelidad marital burguesa. En el sueño que relata el personaje de Albertine, ¿no? Que es el homólogo de Alice, ¿no? En la novela de Schnitzler, la historia no termina con la escena orgiástica,
sino que todo eso ocurre mientras Fridolin, que es el homólogo, el equivalente de Bill, ¿no? Todo eso ocurre mientras Fridolin, el esposo, pues, es capturado y llevado ante la princesa de la ciudad de ensueño en la que está soñando Albertín, ¿no? Entonces la princesa le promete a Fridolin, al esposo, perdonarlo de ser flagelado y crucificado, ¿no? Porque Fridolin está pagando la culpa de la desnudez suya y de Albertín en el sueño, aunque en realidad no tiene mayor responsabilidad que la que le reprocha a su esposa, pues, ¿no? Entonces la princesa le promete indultarlo de la flagelación y de la crucifixión si acepta ser su amante, ¿no? Ofrecimiento que Fridolin rechaza por fidelidad a Albertín, ¿no? Y ese gesto de sacrificio que Albertín testimonia, ve, ¿no? En el sueño, ese gesto agrava el sentimiento de desprecio que Albertín tiene hacia su esposo, quien ella termina su relato soñado diciéndole, y voy a citar para que vean lo significativo y la variación, pues, ¿no? Respecto de la película de Kubrick. Le dice la esposa Albertín a su marido Fridolin, le dice, cito, sin embargo, me saludaste sonriéndome con los ojos como para indicarme que habías cumplido mis deseos y me habías traído todo lo que necesitaba, vestidos y calzado y joyas. Pero yo encontraba tu comportamiento absurdo y sobremanera insensato y me sentía tentada a burlarme de ti, a reírme de ti a la cara, precisamente porque habías rechazado, por fidelidad hacia mí, la mano de una princesa y soportado torturas y subías ahora tambaleándote para sufrir una muerte horrible. Corrí a tu encuentro y también tú apresuraste cada vez más el paso. Comencé a flotar y también tú flotaste en el aire. Sin embargo, de pronto nos perdimos de vista y yo lo supe, nos habíamos cruzado volando. Entonces deseé que por lo menos oyeras mi risa precisamente mientras te crucificaban, de modo que me reí tan estridente, de modo que me reí tan estridente y fuertemente como pude. Esa fue la risa, Fridolin, con la que me desperté. Hasta ahí acaba el sueño, ¿no? Esa parte del sueño está omitida completamente en la versión de Kubrick. ¿Ah? Esta parte donde ella, de hecho, hubiera deseado que él no le fuera fiel. Entonces podríamos decir que la versión de Kubrick ratifica, ¿no? Eso que Foucault denominó para distanciarse de ella o en su crítica contra Wilhelm Reich, ¿no? Lo que denominó la hipótesis de la represión, ¿no? Es decir, la idea de que el sexo es una fuerza inhibida, fomentada o regulada por mecanismos sociales de poder, y en este caso por las relaciones burguesas, ¿no? Pero que existe o existiría en sí con independencia de tales mecanismos, ¿no? O sea, esta es la hipótesis de la represión contra la que Foucault después polemiza, ¿no? Mientras que en cambio en la versión de Schnitzler, ¿no? Sería más Foucaultiana en el sentido de que es el poder el que constituye el deseo sexual mismo, ¿no? Entonces en este registro resulta bastante más claro el optimismo conservador del realismo de Kubrick, ¿no? Realismo en el sentido de que él reconoce que existe un conflicto entre la forma y el contenido del deseo, ¿no? Pero que de todas formas ratifica las relaciones de fidelidad. O sea, que es posible una reconciliación a pesar de ese conflicto, ¿no? En contraste, digamos, con el clasicismo pesimista de Schnitzler, ¿no? Que sin ser revolucionario reconoce que la forma burguesa es una estructura caduca, ¿no? Decadente, ¿no? Podríamos decir, frente a la conciencia de la capacidad de nuestro deseo de definirse según los cauces que toma el poder, ¿no? Entonces, digamos, por lo menos en mi interpretación, la diferencia esencial, sustancial, en las dos versiones no es tanto el curso de la historia, que es, insisto, mutatis mutandis es básicamente el mismo, sino que en la versión de Kubrick hay un esfuerzo por ratificar la relación de fidelidad. O sea, la clave de todo es el fidelio, pues, ¿no? La fidelidad. En cambio, en la versión de Schnitzler, el problema es la fidelidad, ¿no? No me parece notable que Kubrick haya decidido filmar su película a modo de una comedia. A diferencia de Jankel, yo no leí la novela original de Schnitzel, ¿cómo es? Creo que lo acabo de decir. Creo que lo Arthur acabo de decir Schnitzler, salchicha. ¿no? Sí, Schnitzler. Pero la forma en que Kubrick decide filmar la historia, decía yo, tiene la forma de una comedia. Es un poco difícil captarlo porque Kubrick en su humor siempre se caracterizó por ser muy oscuro, muy ácido, muy sarcástico y mucho de las notas humorísticas que tienen en sus cintas aparecen soterradas por esta
carácter sarcástico con el cual se filma y se desarrolla la historia, ¿no? Pero si uno observa la manera en que se van desarrollando los acontecimientos en la cámara, en la imagen, es difícil no percatarse de que todo es una gran broma sobre Bill, que Bill como personaje, conocen ustedes la historia, comienza siendo un hombre burgués reputado, con una bella esposa, familia tradicional, una posición social cómoda, que luego es confrontado con la dificultad de aceptar que su esposa tenga deseos sexuales, algo que dentro de un matrimonio burgués pues no es fácil de aceptar, ¿no? Como dice Bill, son los hombres los que tienen el deseo sexual, mientras que son las mujeres las que tienen el impulso de amamantar, de cuidar, de hacer casa, ¿no? Y toda la película se desarrolla en una serie de fracasos que lleva a cabo Bill para demostrar que su sexualidad está más allá del lazo matrimonial burgués. Y mientras en cada ocasión de la noche rocambolesca en la cual se desarrolla esta historia, Bill va fracasando para ponerle los cuernos a su esposa y vengarse con ello de ella, nosotros como audiencia vamos viendo lo patético de la masculinidad y de la sexualidad burguesas. Es, a final de cuentas, su esposa la que revela el secreto, como dice Yankel, de cuál es el objetivo de la restauración del vínculo matrimonial burgués. Vamos a coger algo que a Bill no se le ocurrió, ¿no? Siento yo que esa es la final risa de Kubrick frente al personaje de Bill en su representación de la masculinidad burguesa, que es incapaz de aceptar la sexualidad de su esposa y aún así emitir sus deseos libidinales sobre ella, ¿no? O admitir sus deseos libidinales sobre ella. En esa medida no solamente es una burla de las máscaras que que la sociedad burguesa impone sobre las personas, o que las máscaras en las cuales se constituye la subjetividad burguesa, un tema que no es nuevo para nada dentro de la iconografía moderna, del teatro, del cine, de la literatura, pero que se hace muy claro cómo para la novela, por lo menos por lo que dice Yankel y obviamente para Kubrick, la sociedad burguesa es un juego de máscaras en el cual se esconden y revelan ciertas cosas y se revelan mientras se esconden y se esconden mientras se revelan. Pero que en este juego de máscaras, el más patético de todos es el personaje de Bill, el personaje del hombre, el personaje que busca alcanzar, si lo leyéramos en una lectura lacaniana, por ejemplo, la figura ideal del hombre, que es aquel que está liberado de toda inhibición, es capaz de ejercerse absolutamente como un agente libre, abiertamente sexual, que conquista y que domina y establece orden sobre los demás, pero que falla siempre esa subjetividad en el momento en que se da cuenta Bill que es incapaz de ser este hombre que se plantea a sí mismo, y eso lo hiere en su ego y en su autoestima, ¿no? Pero es el personaje de su esposa la que termina riéndose de él y viendo lo patético que resulta este intento de alcanzar un ideal de masculinidad, diciéndole simplemente, pues ya coge, ¿no? Cojamos y ya, ¿no? Algo que pues puede resonar muy bien en la actualidad con todas estas cuestiones de los incels que escuchamos, pero que de nuevo, al mismo tiempo que es una risa sobre la masculinidad, es una risa sobre las relaciones burguesas y su artificialidad. En ese sentido es también bastante postmoderna el tipo de visión que emplea Kubrick, pero estoy de acuerdo con Yankel en el sentido de que últimamente para Kubrick esto es un relato muy optimista, que es
un poco contradictorio respecto a lo que siempre se dice Kubrick, ¿no? Que Kubrick era un pesimista, más bien, ¿no? Pero aquí, como dice Jankel, hay una visión profundamente optimista en el momento en que considera que la fidelidad puede ser restaurada y por lo tanto las relaciones amorosas burguesas pueden continuar más allá del descubrimiento de lo que oculta la máscara, ¿no? La sexualidad latente de los involucrados. Bueno, Sí, hasta ahí yo lo dejo. Sí, mi énfasis es en el conservadurismo optimista de Kubrick, que queda más a la luz cuando lo contrastamos con el libro, el relato original de Schnitzler, ¿no? Este, y bueno, y optimismo que su misma expareja, bueno, viuda, pues, ¿no? Eh, dicen en el testimonio que les acabo de citar, ¿no? Eh, y lo que yo quiero enfatizar, eh, por eso traigo a colación a Foucault, es un poco este mecanismo eh, que está presente tanto en el relato de Schnitzler, ¿no? Como de Kubrick, de la confesión, ¿no? Y de la confesión del deseo tanto de Alice como de Bill, o de Albertine y Fridolin en la novela original, ¿no? El recurso a la confesión como mecanismo compensatorio de la represión. Porque lo interesante de la tesis de Foucault, ¿no? Es que porque ahí en Historia de la Sexualidad lo que él hace es una crítica de la hipótesis de la represión, que es la hipótesis psicoanalítica, ¿no? Que la hipótesis sería que el deseo sexual, digamos, existe por detrás de las convenciones sociales, ¿no? Una fuerza que está ahí y que las convenciones sociales lo contienen, lo reprimen, pero que eso produce neurosis. Entonces, como para curarse de la neurosis, diríamos, estoy resumiendo muy rápidamente, obviamente, para curarse de la neurosis hay que darle salida a este impulso. Y una de esas salidas son estas confesiones, ¿no? Que en la película y en la novela son confesiones que hace tanto el esposo como la esposa, ¿no? Los dos confían en su deseo. La disparidad radica en el hecho de que el esposo no es consciente o no era consciente del deseo de su esposa. Pero lo que es interesante en la hipótesis de Foucault es que ese reconocimiento, incluso cuando sale el deseo de la esposa a la luz, no quita el carácter burgués de la relación. Eso es lo que es interesantísimo en la propuesta de Foucault, ¿no? Porque digamos que la hipótesis de la represión, ¿no? Y el mecanismo de confesión sirve menos para liberar un deseo preexistente que para definir todo un protocolo que más bien canaliza y define el deseo. Entonces, por eso hablo del conservadurismo de Kubrick, porque entonces él está pegado a ese paradigma, ¿no? Es decir, él cree que la confesión no puede restaurar, de todas formas, ratificar las relaciones burguesas, en este caso el del matrimonio, pues, ¿no? Independientemente de la falla o de la falta o digamos, de lo corto que se quedó al principio de la película en el reconocer el deseo sexual. Es decir, tan pronto como reconoce el deseo sexual de su esposa, la relación burguesa puede quedar restaurada, ¿no? Y creo que de ahí radica la agudeza de Foucault, que no sale, o sea, es parte de un complejo, ese salir a la luz del deseo del otro es parte de un complejo sistema de definición del deseo, ¿no? Entonces, la confesión del deseo, ¿no? Digamos, pues, según Foucault, por lo menos desde la confesión cristiana hasta el psicoanálisis, ¿no? Hace parte de un complejo discursivo, a saber, o llamado la sexualidad, ¿no? En virtud del cual se constituye de hecho la corporalidad de la clase burguesa. Y esas son palabras de Foucault. Lo voy a citar para que, en un pasaje que extrañamente marxista de él, dice, no imaginemos a la burguesía castrándose simbólicamente para rehusar mejor a los demás el derecho de tener un sexo y usarlo libremente. Más bien, a partir de mediados del siglo XVIII, hay que verla empeñada en proveerse de una sexualidad y constituirse a partir de ella de un cuerpo específico, un cuerpo de clase, dice Foucault, dotado de una salud, una higiene, una descendencia, una raza. Eso lo dice en la página 117 de Historia de la Sexualidad de esta edición del siglo XXI. Bueno, entonces la represión y su contraparte, la confesión, permitirían pues regular la identidad corporal de la clase burguesa, ¿no? Y lo que me parece interesante es que es precisamente este sesgo de clase constitutivo de la sexualidad el que, de acuerdo con Foucault, provocó en la clase proletaria justificadas reservas frente a la sexualidad, ¿no? Voy a leerlo otra vez, la página 120, y voy a volver sobre eso ahorita cuando
hablemos de las teorías conspiranoides en torno a todo esto. Dice Foucault en la página 120, dice, hay quienes creen poder denunciar, bueno, voy a aclarar algo. Cuando Foucault está polemizando con la hipótesis de la represión, está polemizando contra Wilhelm Reich, ¿no? Que Wilhelm Reich, como marxista y psicoanalista, ¿no? El psicomarxismo, le dice Foucault, tendría la tesis un poco básica de que la burguesía reprime la sexualidad y que lo que tendría que ser la revolución proletaria, ¿no? Y socialista comunista es no solo emancipar las relaciones sociales, sino emancipar la sexualidad, liberarla de la represión, ¿no? Y lo que le corrige Foucault es decir, es que eso es muy básico, porque de hecho esa es la perspectiva burguesa. Esa emancipación de la sexualidad, así puesta, es la perspectiva de la burguesía, y eso es lo que le da sustento a su propia corporalidad como clase, ¿no? Entonces, esa es la polémica de Foucault, ¿no? Entonces, volviendo al hilo, dice Foucault en la página 120, hay quienes creen poder denunciar a la vez dos hipocresías simétricas. Una, dominante, de la burguesía que negaría su propia sexualidad. Otra, inducida, del proletariado que por aceptación de la ideología de enfrente rechaza la propia. Esto es no comprender el proceso por el cual la burguesía, al contrario, se dotó, en una afirmación política arrogante, de una sexualidad parlanchina, que el proletariado por mucho tiempo no quiso aceptar, ya que le era impuesta con fines de sujeción. Si es verdad que la sexualidad, entre comillas, es el conjunto de los efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales por cierto dispositivo dependiente de una tecnología política compleja, hay que reconocer que ese dispositivo no actúa de manera simétrica aquí y allá, y que por lo tanto no produce los mismos efectos. Hay pues que volver a las formulaciones desacreditadas desde hace mucho, ya que es una cosa muy interesante que dice Foucault. Hay que decir que existe una sexualidad burguesa, que existen sexualidades de clase, o más bien que la sexualidad es originaria, históricamente burguesa, y que induce en sus desplazamientos sucesivos y sus transposiciones efectos de clase de carácter específico. Y remata. Bueno, digo remata, pero en realidad esta oración que voy a leer está en el parágrafo anterior. Dice, de ahí sin duda las reticencias del proletariado a aceptar este dispositivo. De ahí su tendencia a decir que toda sexualidad es un asunto burgués que no le concierne, ¿no? Hasta ahí Foucault. Y Foucault le daría parcialmente la razón, pues, al proletariado en sentir esa alienación, ¿no? Planteo esto, pues, ¿no? Porque creo que todo el contraste de la adaptación de Kubrick con la de Schnitzler, ¿no? Más este comentario de Foucault, o más bien la tesis de Foucault sobre el complejo que implica la hipótesis de la represión y de la liberación, que es un complejo que está articulado en la sexualidad burguesa, ¿no? Y que la tesis de la liberación de la represión se mantiene en ese marco, ¿no? Todo ese planteamiento nos da materiales o elementos para hacer una crítica del aburguesamiento de la conciencia proletaria, ¿no? Voy a poner un ejemplo paralelo, ¿no? Estaba hablando con una amiga y que me estaba comentando una cosa que había dicho Zizek, ¿no? Que dice Zizek que la conciencia de clase no garantiza la salida del capitalismo porque tenemos interiorizada la dominación, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo del aburguesamiento de la lucha de clases, ¿no? Porque es, digamos, esa cháchara burguesa de la conciencia de clase, como si se tratara de una conciencia moral, ¿no? De un imperativo moral de liberarnos de la represión, está en ese mismo esquema de represión, liberación, etcétera. Es una forma de eludir que el hecho de que la conciencia de clase no expresa una conciencia moral, ¿no? Sino que expresa un interés económico, político, ¿no? Entonces, esa tergiversación, esa sobre psicoanálisis, digamos, que se lleva a cabo sobre la lucha de clases, es el tipo de aburguesamiento que se lleva a cabo en la conciencia proletaria, ¿no? Entonces, creo que estas dos cosas, estos elementos nos dan elementos para criticar ese aburguesamiento dentro de la conciencia proletaria, ¿no? Y creo que la alienación, ¿no? Que el proletariado, los que vivimos de un salario, directa o indirectamente, ¿no? Eh, se debe a que el ejercicio pleno de la sexualidad en este sentido burgués, en todo este complejo sistema de represión, confesión libre, etcétera, ¿no? Solicita una específica posición dentro de las relaciones sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque para darle salida a todo esta represión, ¿no? Digamos, la burguesía hace todos estos ritos y contrata a proxénetas, qué sé yo, ¿no? Tráfico de personas, demás, ¿no? Y
pero hace un desembolso de dinero a la lumpenburguesía y tiene para costear eso, ¿no? En cambio, el proletariado, para mimetizar esos mecanismos de liberación sexual, tiene que hacerle un desembolso al lumpenproletariado. Y las diferencias en la praxis sexual que eso implica son bastante sensibles. Entonces, digamos, la praxis de la sexualidad, ¿no?, definida en sentido burgués, implica muchísimas diferencias en lo que respecta a la clase burguesa respecto de la clase proletaria. Por eso dice Foucault, el proletariado tiene razón en sentir que esa no es su sexualidad, ¿no? No es el sistema en el que deberíamos de estar hablando, ¿no? Entonces podríamos decir que el mecanismo de la sexualidad es, a final de cuentas, un mecanismo de dominación de clases, o es una expresión de la praxis de la sociedad burguesa. Mejor dicho, sí. En la medida en que representa un cierto régimen de saber-poder que es proyectándose sobre cuerpos, los dociliza y los domestica en un sentido muy específico a través del mecanismo de la confesión, ¿no? Foucault menciona creo que es Microfísica del Poder, por lo menos el texto se titula Las tecnologías del yo, que el funcionamiento de la confesión en la religión pues es un dispositivo de autodominación espiritual, cuyo objetivo es, número uno, el escrutamiento interno de la creación del pecado, para la creación del pecado, que luego tiene que ser expuesto frente a quien nos expía de ese pecado, ¿no? En esa medida, la confesión en la sexualidad pues tendría un funcionamiento similar, si es lo que entiendo, ¿no? Tendría el funcionamiento de escrutar nuestro interior para el descubrimiento o la creación del deseo, que luego tiene que ser expuesto para que el otro lo pueda expiar, aceptar y luego restablecer el sistema de dominación en el cual se inscribe todo este proceso, todo este ritual que se lleva a cabo, ¿no? Mientras que esto sería o llevaría consigo la marca de la historicidad. Es nada más algo que surge en un periodo particular como parte del advenimiento de la sociedad burguesa. Algo que el proletariado entiende que es ajeno a pues su interés en la medida en que la polarización del discurso entre reprimir o liberar el deseo solo tiene sentido dentro de este marco discursivo, de este marco de saber poder, ¿no? De una normativización de lo que los cuerpos pueden o no pueden hacer y los efectos que tiene eso sobre el disciplinamiento de los sujetos, ¿no? Y la subjetivización en general. En esa medida, si podemos hacer una analogía, como lo ha hecho Yankel, la conciencia de clases no se trata de un juicio moral, sino se trata de la búsqueda de la supresión como clase del proletariado mismo. A eso tiende su interés económico, a la desaparición de la clase misma y por lo tanto del orden que origina a la clase burguesa como aquella que es sujeta de la explotación, objeto de la explotación. Lo mismo podríamos decir de la sexualidad, ¿no? Si la conciencia del proletariado se vierte sobre la sexualidad, tendría que ir en la dirección de desestructurar o desaparecer esa sexualidad burguesa históricamente creada para ejercerla tal vez de una forma distinta, ¿no? Para, en dado caso, que no fuera aquella que lleva la marca de la historicidad de la sociedad burguesa, sino algo distinto, que ya no sería aquella que se mueve en los términos de la liberación y la represión. No sé si sea correcta la caracterización que hago, Yankel, pero a lo que voy es que en dado caso el interés del proletariado no estaría en la liberación sexual, vista como este proyecto burgués, sino estaría en la transformación de la sexualidad en algo distinto. Sería la superación del momento burgués de la sexualidad. Eso me parece muy interesante y sí, como dices, curioso que Foucault tenga un momento tan marxista, siendo que Foucault es
típicamente acusado de antimarxista, ¿no? Pero si en el futuro tenemos oportunidad de, como lo hemos dicho antes, regresar a los críticos del marxismo occidental, ahí veremos también discutir este tipo de cuestiones, pero eso ya será para otra ocasión. Sí. Sí, yo diría que el interés, así como sacado de capital, el interés de clase del proletariado es reducir o desaparecer con tendencia a desaparecer el tiempo plus trabajo, pues, ¿no? Reducirlo incluso desde las demandas más básicas de aumento salarial, reducción de la jornada laboral, etcétera. Pero bueno, en fin, es otro punto. Pero lo creo que la propuesta interesante que hace Foucault aquí, en analogía con lo de la burguesía, es la tarea de que la clase debe darse un cuerpo, ¿no? En ese sentido, definir sus deseos en función de sus intereses como clase también, pues, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las conspiraciones y de la paranoia que hemos estado tratando, ¿no? Y que a propósito de Epstein, ¿no? Eh, y que ese caso ha vuelto a poner de moda, pues, la película de Kubrick, ¿no? Habíamos estado diciendo que uno de los mecanismos básicos del pensamiento conspiranoico es la personalización, ¿no? En el sentido de la tendencia a explicar fenómenos sociales complejos en función o como si fueran efecto de el de la planificación de pocas personas con muchísimo poder, ¿no? Pasando por alto el fenómeno de la enajenación, ¿no? Es decir, el fenómeno por el cual las acciones humanas se concatenan y se enredan institucionalmente y se cosifican a tal grado que es difícil que estén al alcance de la voluntad de unos pocos individuos, ¿no? Habíamos explicado un poco que el mecanismo conspiranoico de la personificación sirve para compensar esa deshumanización en las relaciones, ¿no? Por lo menos según la teoría de la personalidad autoritaria de Adorno, ¿no? Pero yo creo que ahora con lo de Foucault podemos agregarle más capas a este asunto, ¿no? Porque es esa alienación, ¿no? No enajenación, sino alienación, es decir, extrañamiento respecto del discurso de la sexualidad, ¿no? De la sexualidad burguesa, entiéndase, la que fomenta la proyección de quienes no pueden, no podemos, pues, liberarnos en los términos de que lo hacen los burgueses, pues, ¿no? Eh, que fomenta, digamos, en el proletariado, para decirlo así, la proyección de que los que se liberan desinhibidamente con o que liberan desinhibidamente a su sexualidad y de forma incluso hasta morbosa, etcétera, son las élites, ¿no? Y que esta alienación, pero al mismo tiempo adopción de esa sexualidad que no es la de nuestra propia clase, es la que también podría, tal vez, ¿no? Esto es una hipótesis que dejo muy como hipótesis, ¿no? Explicar la compulsión patológica a explicar el ejercicio del poder en términos demasiado sexualizados, ¿no? Que es una compulsión patológica, incluso si se da el caso, pues, porque el punto no es porque lo de menos que se verifique o no se verifique, sino lo que estamos aquí hablando es estamos hablando de la reiteración y del atractivo que tiene la explicación sexualizada del ejercicio del poder, más allá de que si haya o no haya, pues, ¿no? Eh, entonces, bueno, por lo menos hasta donde yo alcanzo a ver en el estudio de Adorno, este componente de clase específico que le da o este sesgo de clase específico que le da al componente sexual un contenido nuevo, pues, ¿no? Un contenido más específico, está ausente, pues, en el estudio de Adorno, ¿no? Pero bueno, entonces creo que esta alienación y esta adopción al mismo tiempo de una sexualidad extraña es la que quizás pueda ayudar a entender por qué el proletariado intenta explicarse el ejercicio del poder de las élites de una forma como proyectiva, porque no es nuestra sexualidad la que está liberándose ahí, sino la estamos liberando proyectándolos en el poder de los otros, ¿no? Insisto, esto es una contribución a desaburguesarnos de nuestra propia conciencia o de nuestra propia forma de explicar el ejercicio del poder de la clase capitalista, ¿no? Pero vuelvo entonces y brevemente ya en torno a, a que este fenómeno tal vez explique por qué el atractivo de la película, el renovado atractivo de la película de Kubrick, ¿no? Y de cómo a partir de la entrevista que dio Roger Avary, ¿no? En el podcast ¿cómo se llama? Rogan, Seth Rogen, no, No, Joe Joe Rogan, Rogan. No, Joe Rogan, no, no hables mal de Seth Rogen. Seth Rogen es el actor, Sí, ese sí es chido. Joe Es el Rogan, Rogan, bueno. ajá. Donde él decía que la versión
que conocimos, que todos conocimos sobre de Eyes Wide Shut, eh, está alterada, ¿no? Que Kubrick en realidad tenía un mensaje que compartirnos y que iba a revelar o que había revelado el secreto de las élites, ¿no? En el sentido de que se trataba de una secta, voy a tener que censurar esto después, que, ¿no? Que incluso terminaba la película con la hija de ellos siendo entregada al culto, ¿no? Y que la escena final donde la hija se va, donde ella le dice que tienen que coger, es, digamos, por debajo del agua, se ve que ellos están entregando a la hija a 2 miembros del culto, ¿no? Cosas por el estilo y otras cosas todavía más locas se han dicho al respecto, ¿no? Otra es que la carta que recibe Bill, cuando le dice que desista de sus investigaciones, esa carta en realidad habría dicho que tiene que entregar a su hija al culto. Lo curioso, y ahí me sorprende que casi nadie, que no sé si no leyeron el libro, en el libro literalmente dice lo mismo que la carta, o sea, Kubrick simplemente está adaptando el libro. La carta que le dan en el libro en el relato de Schnitzler, dice exactamente lo mismo que en la película de Kubrick. Entonces, bueno, en fin, entonces esto, digamos, lo que quiero decir con eso es que este tipo de aburguesamiento, ya no de Kubrick, porque Kubrick podríamos decir que es burguesón, ¿no? Pero este tipo de aburguesamiento de la interpretación de la película de Kubrick es la que quizá también ha facilitado despliegue, digamos, de teorías conspirativas en torno a la película de Kubrick, ¿no? Y bueno, que además hay muchísimas conspiraciones en torno a Kubrick, ¿no? Una de ellas es la de el alunizaje, ¿no? De que si él montó supuestamente habría montado la escena donde la nave aterriza sobre la luna, ¿no? De la NASA. Por cierto, también Joe Rogan le ha dedicado así una cantidad absurda de ¿Ah, sí? tiempo sí, al tema del mensaje en su podcast. Pero bueno, otro asunto. Ok. Bueno, y esto también habla mucho de cuál es la disposición cognitiva, diríamos, o epistémica que tenemos frente al caso de Epstein, ¿no? Porque más allá de que ciertamente en los Epstein Files se ven cosas perturbadoras o dudosas, etcétera, etcétera, una opinión común es que todas las conspiraciones ya se habrían verificado ahí, cosa que de hecho no es cierto, ¿no? O sea, si lo dicen como chiste, ok, está chistoso, ¿no? Pero literalmente ninguna de las conspiraciones se ha corroborado, pues, o sea, hay mensajes crípticos, hay cosas dudosas, sospechosas que habría que investigar más, etcétera, ¿no? Y no estoy diciendo, yo no quiero exonerar aquí a nadie, pues, estoy hablando de la teoría conspirativa, ¿eh? Este, o sea, que como conspiraciones que literalmente se hayan y explícitamente se hayan corroborado, ¿no? De que hay agentes, ¿no? Judíos que están controlando el mundo y que están traficando niños y que están negociando y chantajeando a todos los poderosos del planeta, ¿no? Etcétera. Y que además le hacen rituales donde se comen niños y sacrifican a Moloch o a Baal. Todo eso, a eso me refiero con esas conspiraciones, eso no se ha comprobado, pues, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que esa interpretación podría también hablar no solo del aburguesamiento en torno a la interpretación que tenemos de la película de Kubrick, sino del aburguesamiento en torno a nuestra interpretación de los archivos de Epstein. Insisto, con esto yo no quiero exonerar a nadie, ¿no? Lo único que quiero es que enfatizar es que el problema con forma de pensar, ¿no? Es que por un lado se sobredimensiona el poder de la burguesía, ¿no? En el sentido de que no se entiende que el límite de la burguesía está en el poder de la clase proletaria, o sea, que la burguesía tiene el límite ahí donde empieza la lucha de clases, ¿no? Que es algo que vamos a después ver con Hart y Negri, porque incluso Hart y Negri le dan todavía más peso a los movimientos del proletariado, e incluso ellos dicen que la burguesía es una clase de retaguardia, que la burguesía avanza, pero porque avanza el proletariado. ¿Sí? Un poco como decía también Revueltas en el episodio, ¿no? O sea, si hay algo revolucionario en las revoluciones burguesas, es el proletariado, ¿no? Entonces, el problema con esas explicaciones es que sobredimensionan el poder de la clase burguesa, que no lo meten en el contexto de la lucha de clases y entonces no lo meten en el contexto de cuáles son sus limitaciones objetivas, ¿no? Y entonces, pero también que fomentan mucho el desconocimiento de cuál es su efectivo poder de clase, que no es ciertamente que sacrifiquen niños a Moloch, pues, ¿no? Ese es el problema es que explotan a todo mundo, pues. O sea, incluso si llegan a hacer esos ritos, ¿no? Eso lo hacen como un gasto dispendioso. Eso no es la fuente de su poder, es lo que quiero decir, ese no es la fuente de su poder, esa es la cereza del pastel de su poder, suponiendo que lo hagan, pues yo no estoy diciendo que no lo hagan, tal vez lo hagan,
Pero el punto es que un poco esta explicación evita pues el conocimiento efectivo de cuáles son las relaciones efectivamente económicas y políticas de clase que efectivamente tienen lugar, ¿no? Entonces, y entonces nos hace aparecer la imagen de que la burguesía lleva a cabo su ejercicio de dominación merced a pactos cultuales, ¿no? Y no en función de su posición de clase, ¿no? Merced a todos los pactos que harían en secreto y al lado, alrededor de una estrella, ¿no? De la de 5 picos, ¿no? Y entonces, y de los y de las invocaciones, quién sabe cuántas deidades, ¿no? Entonces, no es esa la fuente de su poder. Si lo hacen, eso no, segura, con toda seguridad, no es eso lo que les da poder, ¿no? Entonces, Si el ahí día el de peligro. mañana la, si el día de mañana la clase Epstein, como se le ha llegado a llamar a este grupillo que salió en los files, dejara de adorar a Moloch, aún así serían burgueses y seguirían explotándonos y tendrían poder dentro de la sociedad. Si todos los capitalistas del mundo estuvieran aislados unos de otros y no pudieran comunicarse entre sí, evitando así cualquier tipo de conspiración, aún así habría dominación de clase, aún así habría explotación. Eso es lo que importa. O sea, incluso si viviéramos en un mundo donde la conspiración fuera imposible, la dominación de la clase burguesa sobre la clase proletaria seguiría validándose todos los días en la medida en que siguiera siendo necesaria la explotación de la clase proletaria para el mantenimiento y la reproducción de esa clase burguesa y de esa sociedad burguesa en general. Sí, y extrapolando el argumento de que la conciencia de clase proletaria no es una conciencia moral, ¿no? El ejercicio de poder de la clase burguesa no es un ejercicio malvado del poder, pues, ¿no? O sea, no son tan malos como el diablo, como un poco lo ha querido pintar Grossfogel, pues, ¿no? Tienen Sí. intereses específicos de clase y esos intereses específicos y esa posición de clase y esas relaciones sociales son los que es lo que les da el lujo para que ellos entonces puedan, si se da el caso, sacar sus deseos más reprimidos, ¿no? En este complejo de sexualidad del que ha denunciado Foucault, pues, ¿no? A costa de nosotros, pues, lo que es importante ahí es que su ejercicio de sexualidad, y creo que también un poco lo quiere enfatizar Foucault, el ejercicio burgués de la sexualidad es oneroso, ¿no? Es un gasto dispendioso que se hace a costa del plusproducto que produce la clase proletaria, pues, ¿no? Entonces, no nos engañemos al respecto. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. No sé si Pablo quiere cerrar con algún comentario. Richard Hofstadter, a quien leímos en el texto de El estilo paranoide en la política, mencionaba que el catolicismo es la pornografía del protestante, porque en las ficciones de la conspiración que los protestantes se cuentan a sí mismos, el catolicismo aparece constantemente como este agente seductor de mujeres, que en el confesionario el padre atrae así y les roba y las lleva hacia la satisfacción de sus más oscuros deseos católicos, ¿no? Que las conventos son el lugar a donde los padres van a reclutar a sus esclavas sexuales, como en tantas novelas de libertinos franceses de los siglos XVII y XVIII se contaban. Y obviamente hay una cantidad absurda de pornografía fetichista de la vida católica, que pues mucha de ella se produce en países protestantes. Dice Hofstadter, como digo, que entonces estas fantasías son la pornografía del protestante porque en ellas proyecta su propio deseo sexual. Busca en estas fantasías una liberación que no tiene en su vida, ¿no? Pero si entiendo bien lo que está intentando decir Yankel, esta proyección sería el aburguesamiento, la aceptación del paradigma burgués de una forma de sexualidad que cree que esa burguesía es libre, cree que esa burguesía sí puede ejercitar libremente su sexualidad y que entonces lo toma como un patrón de que la sexualidad, si se puede ejercitar libremente, es así como la burguesía lo hace. Mientras que tendríamos que pensar más bien que esas formas de la sexualidad que pueden parecer libres porque están desembarazadas de la ley, están desembarazadas de las prácticas y las buenos
modales sociales, incluso de la misma burguesía, no son de suyo libres porque siguen estando bajo un cierto régimen normativo de la sexualidad y del deseo. Si es que se dan así, no es porque sean una forma de liberación de la sexualidad, sino que es en esa liberación el encadenamiento de la sexualidad a una forma específica de su reproducción, ¿no? Y en esa medida, eh, seguir soñando con estas formas de liberación sexual macabras de la burguesía es seguir aceptando la vigencia de las relaciones sociales de producción que hacen que esa burguesía pueda o no ejercerse de esa forma a expensas de todos nosotros, ¿no? Creo que lo importante estaría ahí, como hemos repetido en los otros 2 episodios, la teoría conspirativa, el pensamiento paranoide, todo este tipo de cosas, si tiene un efecto, es el efecto de hacernos opaces las relaciones sociales que efectivamente operan para ponernos en una posición de subordinación de clase y como resultado de eso, incapacitarnos o imposibilitarnos, hacernos impotentes de transformar esas relaciones sociales de producción y dar a la vida social el signo de una forma de vida distinta, una forma de vida donde nuestros destinos estén llevados por nuestras propias manos y no como en la actualidad, donde el destino de todos nosotros, el destino social de cada uno de nosotros, está llevado por la decisión ciega de una relación social enajenada, ¿no? Que además aquí aparece alienada cuando nos alienamos en estas formas de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí también yo lo dejo para que ya, por mor de la brevedad, terminemos este episodio. Sí, 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 entonces yo lo resumiría así un poco: la sexualidad burguesa se puede ejercer y se define en función de la posición de clase, lo que implica cuál es el flujo de la riqueza y y la división del trabajo, pues, ¿no? En las relaciones de producción, pues, ¿no? Eso por un lado, pero y también tiene un componente de clase en su ejercicio mismo. Por ejemplo, en esas fantasías, que puede ser que no sean fantasías, eh, bueno, en la película de Kubrick lo son, pues, ¿no? Pero incluso en el caso de que sea en realidad, pues, ¿no? Eh, también es un ejercicio abusivo, es decir, hay abuso de poder, hay abuso sexual y las víctimas de ese abuso ciertamente no son de la clase burguesa, pues, ¿no? Entonces, insisto, lo que creo que contribuye Foucault a pensar es que la sexualidad tiene un cuerpo de clase, o la sexualidad es el cuerpo de la clase burguesa, entendida la sexualidad como todo este complejo de represión, liberación, confesión, es decir, todo el discurso en torno al sexo que se define o que se cristaliza, mejor dicho, en el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, dejemos para después cuál sería, pues, el cuerpo que podría darse la clase proletaria, incluyendo su propia sexualidad, más allá de la tesis de la liberación sexual que Foucault le critica a Wilhelm Reich, que sigue siendo un discurso burgués. Pero bueno, en fin, nos vemos en en el próximo episodio. Suscríbanse, comenten, compartan el video y denle like, y nos vemos la próxima. Bye.